Bien, pues nos queda ver un poco los conceptos y la estrategia a seguir básica en las fases finales de torneos. Una vez que llegamos a la fase final de torneos, entra principalmente dos fases. Una la llamamos la fase de la burbuja. La fase de la burbuja es en el momento que quedan pocos jugadores para entrar en el dinero. Aquí obviamente la estrategia es diferente y después un poco lo desarrollaremos. Ahora la siguiente fase es cuando ya entramos en la mesa final. En el momento que estamos en la mesa final es donde ya están los premios grandes. Sobre todo tenéis que pensar que los premios grandes están en los tres primeros. Los tres primeros jugadores son los que se reparten realmente la gran parte del dinero del prize pool. Por eso siempre recomendamos, tanto en fase media como fase final, un juego agresivo que nos permita optar por los tres primeros. Es mejor quedar eliminado antes que perder el tiempo para quedar eliminado pocos puestos más adelante por poco dinero. Interesa asumir riesgos cuando hay que asumirlos, jugar con la posición, jugar con agresividad y con el stack para optar por los tres primeros. Veréis que la rentabilidad de los grandes jugadores de torneos viene ahí, cuando entran en el dinero y un buen ratio de veces consiguen el top 3. Ese es el objetivo principal. Seguimos en fases finales y hemos decidido que vamos a repartirlo en dos fases, la fase de la burbuja y la mesa final. Bien, entender que en la fase de la burbuja está todo el mundo más conservador. La norma general es que los jugadores se cierren, ya que están cerca de cobrar y no quieren quedar eliminados justo los Bubbleman, que se dice, el hombre burbuja, los últimos que se quedan sin premio, ¿no? Han estado ahí 2-3 horas jugando y ya por lo menos quieren cobrar. Bien, esto para un jugador amateur es lo lógico. En el juego amateur pues es normal que ya quieras tener éxito y psicológicamente te gusta entrar en el dinero. Ahora, todo jugador que ya quiera ganarle a la larga tiene que olvidarse totalmente del factor burbuja, ir a la contra de los demás jugadores. Los jugadores están más tight porque quieren entrar en el dinero. Nosotros no solo queremos entrar en el dinero, queremos optar por el top 3. Recordar, es lo importante, optar por la mesa final y una vez que llegamos a la mesa final, optar por el top 3, que es donde está el dinero. Por lo tanto, debemos jugar más agresivos. Bien, si tenemos un big stack y estamos cómodos, debemos potenciarlo al máximo robando en todas las vueltas 2 o 3 veces. Los jugadores van a acotar muchísimo sus rangos para ir all-in o para pagarnos. Quieren entrar en el dinero y jugarán hiper tight. Por lo tanto, si somos big stack, a subir muchas veces por vuelta. Y ahora, si estamos short stack, debemos seguir jugando con las mismas normas básicas de robo, re-robo, en el caso que tengamos buenas opciones para incrementar nuestro stack. Nos interesa ir a por lo grande y debemos salir de esa zona de bajas fichas, de pocas fichas, cuanto antes. Bien, pues terminamos de desarrollar la mesa final. Hemos llegado a la final table, estamos ya contentos, obviamente, ya hemos pasado la fase de la burbuja y estamos en esa mesa final, optando por supuesto por el top 3. Seguimos en esa norma básica, debemos seguir jugando agresivos. Ahora, los principales conceptos y lo que cambia radicalmente en la mesa final es que pensar que si se van eliminando jugadores empezaremos a tener mesa corta en la cual estaremos jugando contra 8, 7, 6, 5 o 4 jugadores. Normalmente, si somos jugadores de cash, no estaremos acostumbrados a esta situación. Por lo tanto, hay que desarrollar, y posteriormente lo desarrollaremos ampliamente, el juego con mesa corta. Estamos en mesa final, empiezan a eliminarse jugadores y tenemos obviamente que cambiar nuestra estrategia. Tenemos que ampliar rangos pre-flop y jugar bastante más agresivo también post-flop. Una vez que ya hemos llegado a que quedan 3 jugadores, y conseguimos eliminar al tercero, estaremos mano a mano, estaremos en el heads-up. Aquí también vuelve a cambiar radicalmente y todos estos conceptos, tanto de juego mesa corta como heads-up, los desarrollaremos posteriormente. Cap es poner la última subida permitida en una ronda de apuestas. Normalmente es la tercera o cuarta subida. Siempre que tenemos un buen proyecto y el bote que se ha creado en el flop nos interesa a proporción del tamaño de nuestro stack,
debemos pensar en jugarlo agresivo. No pretender solo ganar el bote cuando liguemos nuestro proyecto, sino también consiguiendo el fold de los rivales. Vamos con este siguiente análisis. Estamos en ciegas 500.000. El jugador que vamos a analizar es el jugador de As-Dama, con un stack efectivo de 16.500 puntos. Ha subido preflop y le ha pagado simplemente el posición botón con 2 ochos y un stack efectivo de 20.000 puntos. El flop ha venido J2-7 con 2 corazones. Vamos a analizar la situación de nuestro jugador. Tenemos proyecto de color y overcard. Es una situación donde debemos jugarnos todas las fichas, ya que el bot ahora mismo son 7.500 puntos y nuestro stack está en torno a los 13-14.000 puntos. Debemos meter todas las fichas dentro de nuestra intención. Ahora, la norma es que intentéis siempre buscar ser vosotros los que hagáis el último push, el último envite. De esta forma estaremos jugando también con full equity, con la posibilidad de que el rival se tire. Pensar que aunque este jugador tenga As-J, tenemos un 40% de ganar la mano, incluso casi un 50% de ganar la mano, aunque nos pague por los outs que tenemos, ya que tenemos que intentar jugar agresivo para además ganar y rentabilizar estas situaciones gracias al full equity. Por lo tanto, por los tamaños de stack, debemos dar check, como bien hace el jugador. Debemos intentar hacer un check raise all-in. En ese caso, el jugador con 2 ochos vemos que apuesta, defiende su pareja y hace una apuesta a 3.500 puntos, a lo que nuestro jugador debe responder con valentía. Vamos a verlo en el vídeo. ¿Pasa? Subo, 3.500. 3.500. Oli. Señala Fiolín. Bien, ese es el movimiento. Hemos hecho check en el tour con la intención de hacer raise all-in para generar full equity con este proyecto combinado que tenemos. Por lo tanto, metemos todas nuestras fichas y ahora le ponemos en una decisión al jugador. Con todos los rangos con los cuales puede tener, solo podrá pagar con los superiores. En este ejemplo veis que tiene 2 ochos y, como veis, decide tirarse. No va a jugarse el torneo con 2 ochos a ver si nosotros estamos a proyecto, que aún así tendríamos casi un 50% de ganarle. Solo pagaría con la pareja de jotas en adelante. Todos los rangos inferiores se los vamos a tirar. Lo que quiero que tengáis claro cuando en esta fase de creación de fichas, fases medias, cogemos un buen proyecto en el flop y el tamaño del bote nos interesa ya, debemos jugarlo agresivo, como si tuviéramos una mano hecha, intentando dejarnos siempre el último push para generar full equity, que a veces ganemos por derribo, y el porcentaje de veces que tenga un rango fuerte para poder pagarnos, tendremos una expectativa media al showdown del 40-50%. Entonces decido hacerle check raise para derribarle la mano en flop y si me paga, ir por lo menos una de cada 3 veces le pincho si tiene trucha y si tiene una pareja o lo que sea, voy incluso hasta ganando. Entonces decido hacerle check, que meta el dinero en el bote, que creo que mete como 3.500 más o menos, y yo le empujo todas las fichas al centro y el tío en ese momento tiene que tirarse de sus parejitas y de sus cartas débiles. Recordar que el secreto del juego agresivo con proyectos consiste en saber generar el máximo full equity posible. Debemos mirar los stack efectivos y decidir la línea de juego a seguir para hacer el último push. Vamos a definir qué es el movimiento de Stop and Go. Es un movimiento de defensa de ciegas y supervivencia de stack a la vez, cuando nos encontramos en Small Blind o Big Blind, preferentemente en Big Blind. Siempre que tengamos un stack entre 9 y 12 Big Blinds, interpretamos que si nos vienen a robar la ciega de últimas posiciones, tenemos poco margen de full equity por nuestro stack, ya que un jugador que suba a 3 o 4 ciegas, si le envidamos por 12 Big Blinds, tendrá que pagar casi con cualquiera de las 2 cartas. De este modo, elegimos los Stop and Goes para defender nuestra ciega. Son movimientos que ejecutaremos con manos que no tengan valor al showdown. Rangos tipo Rey 10, QJ, J10, que sabemos que son manos que no van a ganar al showdown porque los rangos con los que nos pagarán siempre serán un as o una pareja. De ahí que elijamos, al no tener tanto full equity preflop, generar el full equity post-flop. ¿Qué es lo que hacemos? Nos encontramos en Big Blind con Rey 10,
tenemos 10 ciegas y un rival en botón o cutoff nos sube a 2, 3 o 4 ciegas. Es importante ver el stack de este rival. Tiene que tener siempre menos de 21 big blinds. Si este rival tiene menos de 21 big blinds de stack efectivo, es óptimo para hacer un stop and go cuando nosotros tengamos entre 9 y 12. Debemos no meter all-in preflop, sino pagar su subida, y en el flop, en el momento que venga cualquier flop, nos da lo mismo, hemos decidido jugárnoslo en stop and go, o sea, en 2 tiempos, debemos meter all-in de cara en el flop, buscando el fold de ciertos rangos que si fuera all-in preflop y viéramos el showdown serían ganadores, pero que gracias a ciertas texturas debiliten su jugada y pagando preflop y metiéndole el resto en el flop de cara conseguiremos derribar. Chip Leader, jugador que tiene más fichas que el resto en un torneo. Si hemos logrado superar la fase media del torneo, nos encontraremos ahora en las fases finales. Aquí realmente hemos de cuidar minuciosamente todos nuestros movimientos. Se trata de jugar pocos botes y jugarlos de manera muy determinada. El factor más importante a tener en cuenta es la burbuja, es decir, el momento en que pasamos de no cobrar a cobrar. E inevitablemente los jugadores ahí, digamos que se vuelven súper conservadores, porque nadie quiere después de X horas de torneo, que suelen ser muchas, quedar eliminado a las puertas de esa recompensa. Nosotros tenemos que aprovechar ese factor, es decir, no vamos a temerle a la burbuja, al revés, si hemos llegado hasta allí va a ser una fase que vamos a disfrutar. No hay que hacer el loco, pero sí hay que ser suficientemente avispado para saber explotar el miedo de los otros jugadores a no entrar en premios. Por eso es importantísimo también saber con quién te metes. Si la mano te llega foldeada y casi independientemente del número de ciegas que tengas y los jugadores que te queda por hablar tienen menos puntos que tú y eso implica un stack, digamos, medio, como la media en ese momento, puedes permitirte ser súper agresivo, porque nadie va a querer morir en esas situaciones, con lo cual van a jugar solamente jugadas premium. Eso no significa que cuando alguien abra un bote tenga que tener una mano buenísima. Ahora sí, cuando se envidan, generalmente implica una mano muy buena. También tienes que tener en cuenta quién sube. Si sube un jugador con un stack más o menos corto, dale cierta credibilidad. Si sube un jugador que tiene un stack muy saludable y es, por ejemplo, el chip leader, puedes respetar menos esa subida y decidir hacer un re-robo, siempre y cuando tu stack tenga cierta full equity respecto a la subida del rival. Sí, mi nombre es Javier Martín y en el mundo del póker me conocen por mi nick, que es Contaja. Aunque soy jugador de cash, también la gente me ha conocido más por los logros que he hecho en torneos. En el último año en concreto he ganado 4 veces el 10.000 garantizado, que es un torneo que me gusta bastante. Y hace como 4 o 5 meses, o 6, quedé tercero en el 100.000 garantizado de los domingos. La Liga de los Pelayo, que es una liga muy divertida, donde el nivel en general es bastante bueno. Si tengo tiempo la juego y dio la casualidad que la primera vez que la jugué la gané. Pues sobre todo el tema del análisis matemático, la psicología, la gente que conoces y fundamentalmente que es una fuente de ingresos bastante, no digamos fácil, pero en cualquier trabajo cuesta mucho ganar el dinero respecto de cómo lo ganas en el póker. Mi forma de juego yo la dividiría de 2 formas. En cash soy tie aggressive, tengo un ball put in the pot del 15% y un preflop raise del 8%, y en torneos soy un loose aggressive. En cualquiera de los casos soy muy agresivo, y en torneos voy variando un poco en función de cómo esté la mesa, de mis fichas, de la media, de la posición, etcétera, mi estilo de juego. Intento ir cambiando el estilo en los torneos. En cash tengo siempre el mismo estilo.
Mis puntos fuertes posiblemente sea la lectura del rival y la agresividad. Y los puntos débiles quizás sean el resto de jugadores los que tengan que decirlos. ¿Cuáles son mis puntos débiles? Pero a día de hoy veo pocos puntos débiles en mi juego. Antiguamente, hasta que Óscar me corregía, quizás se me pegaban mucho las cartas y llegaba mucho al showdown. Y ahí me costaba dinero esas manos. Y quizás en el cash, que hay momentos en los que puedo exprimir más la mano y no la exprimo. Bien, a los jugadores que empiezan yo les recomendaría varias cosas. Lo primero, que hagan mucho caso de los profesores. Respeto absoluto por la banca. Es muy típico que el jugador que empiece un día tenga la suerte de ganar un dinero y se piense que es un ganador y que se lo sabe todo en el mundo del póker, cuando todavía no ha visto ni el 5% de lo que se pueda encontrar. Es muy importante que se vaya fijando en los jugadores ganadores. Es muy importante que mande manos a corregir. Es muy importante que el dinero que esté metiendo en el tapete es dinero que no le importe perder. O sea, porque si no, no va a jugar con holgura y va a jugar con miedo. Los jugadores avanzados generalmente se están enfrentando en las mesas contra jugadores avanzados, lo cual tienen que sacar unas extras bebés al mes para ser más ganadores que el jugador que tienes enfrente, porque en general te estás enfrentando a jugadores ganadores todos los días. ¿Qué les recomendaría? Fundamentalmente estudio del rival. Mi lema personal a día de hoy es que yo cuando me siento en una mesa a jugar al póker o cuando me abro mis 9, 10 mesas, 8, 6 de póker, voy a jugar como si fuera el primer día que jugara al póker, no creyéndome superior al que tengo enfrente y respetando también al primo, porque el primo también coge jugada y el primo también le tiran la trucha en el flop, etc. Y respetándole tanto al buen jugador como al mal jugador. Y empezar a jugar todas las manos como si fuera la primera mano del día que jugara, con independencia de que me hayan pegado 3 bad beats en las 3 manos anteriores. Cada mano es independiente de la anterior. Short-handed, partidas en las que intervienen de 3 a 6 jugadores. Además del factor burbuja, cuando nos encontremos en las fases finales del torneo, deberemos hacer otros ajustes a nuestro juego. Esto es debido porque pasaremos de jugar full ring con jugadores, contra 9 o 10 jugadores por mesa, a jugar short-handed. Al principio jugaremos 8 o 7 jugadores, 6. Eso implica cambiar, no radicalmente, pero sí bastante nuestro juego. Pues porque obviamente el rango con el que entremos a jugar manos va a ampliarse muchísimo. Si jugamos tan conservador como lo hacíamos antes, vamos a morir. Las ciegas nos llegan mucho más frecuentemente, con lo cual hay que ser un poco más activos y jugar de manera más agresiva. Cuando llegamos a mesa final hay 3 conceptos principales que van a cambiar nuestra estrategia. Debemos adaptarnos. Primero es que los rivales se irán eliminando. Estaremos en situación de mesa corta jugando contra menos rivales. Esto obviamente va a cambiar nuestro juego y el de ellos. Ampliaremos rangos para robar ciegas, ampliaremos rangos para robar ciegas y los valores a la hora de hacer un call para ir al showdown y jugarnos todo el resto también serán menores. Segundo, también está el factor de la burbuja. En la mesa final ya sí hay saltos significativos que los jugadores podrán jugar más o menos tight, depende de su intención. Nosotros siempre hemos hablado que recomendamos jugar agresivo, sin importarnos mucho el factor de la burbuja para sobrevivir y escalar puestos, sino jugar para ganar el torneo, no para escalar puestos. Y por último llegará la fase más complicada, que será muy agradecida porque habremos llegado al final, que será la fase de heads-up, cuando estemos mano a mano. Obviamente el juego será totalmente diferente, mucho más agresivo, ya que solo jugamos contra un jugador y debemos olvidarnos de nuestras cartas.
jugar con el stack y con la posición. Vamos a analizar una situación estando ya en mesa final, cuando solo quedan 5 jugadores. Tenéis que entender que en el momento que empezamos a jugar mesa corta, las ciegas nos pasan a un mayor ritmo. Las ciegas son grandes y los antes. Debemos ampliar rangos, tanto para robar ciegas o re-robarlas. Y sobre todo, como el ejemplo que vamos a ver, para decidir también hacer un call cuando hemos subido y un jugador nos envida preflop, nos mete all-in directamente. Debemos acotar rangos que en primeras fases o medias serían fall. En una fase final y mesa corta debemos ir al call directamente. Vamos a analizar la siguiente mano. Estamos ya en mesa final con las ciegas 4000, 8000. Estamos en mesa corta ya que se han eliminado ciertos jugadores, solo estamos 5. Posición 3, posición 4, posición 6 y las ciegas. Bien, vemos que el primer jugador en posición 3 se retira. Nos llega la voz y tenemos As-J Suited. Este es nuestro jugador y el concepto teórico por el cual ponemos esta mano. Hacemos un raise a 25.000 puntos. Ahora le llega la voz al jugador en posición 6 con 2 dieces y obviamente mete all-in con sus 110.000 puntos. Directamente mete todo el resto. Y vemos que las ciegas se retiran. Bien, aquí es el momento en el que nos tenemos que parar a pensar, estimar rangos del rival, ver el bote que ganaríamos en caso de ganar, si sobrevivimos o no, o sea, si nos cubre o no nos cubre, pero sobre todo la estimación de rangos, que lo importante es que sepáis el concepto de que obviamente al estar en mesa corta, todo el mundo va a ampliar rangos, así que nosotros tenemos que acotar rangos para ir al call. Vamos a ver qué hace el jugador en el vídeo. 110.000. Señor, ¿lo ve? Cartas. Nuestro jugador decide hacer call, decide ir a por ese bote. Es correcto, fijaros la gran diferencia que hay en niveles iniciados, en fases iniciadas de torneo o fases medias, a cuando estamos ya en mesa corta. As-J es una mano que nunca nos jugaríamos todo el resto en los primeros niveles, ni mucho menos. Pero obviamente en mesa final, cuando ya somos menos jugadores, todo el mundo amplía rangos para meter re-raise all-in, buscando el fall y sobre todo que hay que moverse ya que el ritmo de ciegas te van pasando muy rápido y se tienen que mover aunque no tengan grandes cartas. Así que debemos hacer una estimación de rangos, ponerle en un rango amplio a nuestro rival con qué tipo de cartas puede hacer ese movimiento y sabemos que a la larga vamos a encontrar más o menos una situación óptima para ir a por el torneo, que es lo importante. Si ganamos este flip, que en el caso nos enseña 2 dieces y es un 50%, tendremos grandes posibilidades de entrar en el top 2, que es donde claramente está el dinero en los torneos. Vamos a ver el flop, aunque ahora el flop y el board entero, aunque es anecdótico, es un 50%, hemos conseguido tener una expectativa óptima para doblar nuestras fichas y en caso de perder no estaríamos fuera del torneo. Vamos a ver el flop. J de diamantes, 3 de picas, rey de tréboles. 7 de diamantes, 3 de tréboles. Bueno, pues lo que os digo es anecdótico, ha venido nuestra J y en este caso el jugador ha ganado. Pero ya os digo, es una moneda al aire, la decisión es el call que realmente hay que hacer para ir a optar a por el primero o segundo puesto, que es donde realmente está el dinero. Tenemos que acotar rangos a la hora de jugarnos el torneo en un call a un re-raise all-in, ya que ellos ampliarán enormemente los rangos para meternos ese re-raise all-in. Yo considero que, pero sobre todo por el hecho de que el rango de all-in del rival va a ser muy alto, pudiendo hacerlo con as 10 incluso, con as 9, todavía podemos llevar a su mano dominada y sobre todo mesa final, 5 jugadores, yo creo que hay que hacer call ahí y así hace Alberto de forma yo creo que correcta. Para quedaros tranquilos que a la larga estos calls son correctos, hay calculadoras en las cuales podemos meter la estimación de rangos de nuestro rival y nuestra mano y nos calculará el porcentaje de éxito al showdown.
De esta forma, y todo jugador avanzado debe hacer este tipo de cálculos para quedarse tranquilo de que sus calls son correctos y de que debe hacerlos para ir a por el torneo. Imaginaros que hacemos un grandísimo torneo y nos encontramos en el heads up final, en el cara a cara final. Ahí realmente a mí me gusta definir el cara a cara final como a ver quién sabe jugar la basura mejor, porque realmente las manos premium no llegan, no puedes ni plantearte, es una estrategia totalmente abocada al fracaso, plantearte jugar solo con manos decentes. Por lo tanto, deberás explotar la posición muchísimo más porque pasarás de tener la mejor posición o la peor posición de una mano a otra, con lo cual aprovecha muchísimo los momentos en los que tengas la ciega pequeña, que implica que hablas primero pre-flop, pero tienes buena posición post-flop, y sobre todo sé muy agresivo. Es importante también adaptarte a tu rival. En ese momento que ya llevarás bastante rato jugando con la misma persona, tendrás muchísima más información acerca de ella y deberás usarla. Heads up, 1 contra 1. Vamos a desarrollar un poco el juego Heads Up. Sé que es complicado y son situaciones que no se nos dan todos los días. Ojalá ganáramos todos los días torneos o llegáramos al Heads Up. Cuando se nos dé tenéis que tener bien clara la principal estrategia. Es la siguiente. Estamos en un juego mano a mano. Debemos rápidamente clasificar al tipo de jugador que tenemos delante y sobre el perfil de rival que tengamos ajustar una estrategia a seguir. Tenéis el tópico, y lo siempre he dicho en el póker, que cuando un jugador es muy pasivo hay que serle agresivo y cuando un jugador es excesivamente agresivo hay que ser un poquito más retraído esperando un buen golpe, ya que él va a poner el dinero. Esto también sería una norma general, pero principalmente tenéis que rápidamente identificar qué tipo de jugador. Ver si es un jugador que sube muchas manos cuando está en el botón, si le gusta ver los flops para jugar post-flop, cómo juega post-flop, si es un buen jugador post-flop o no, o si nos interesa más ir a la guerra pre-flop. Todos estos conceptos los tenéis que valorar y rápidamente adecuar la estrategia y poner la marcha para el rival que tenemos delante. En este módulo vamos a hablar de la focalización. Habréis oído hablar muchas veces de este concepto, pero quizás no tengáis demasiado claro qué es exactamente. Pues bien, la focalización es aquella capacidad que tenemos los jugadores de mantenernos siempre inmersos en la partida. Esto es bastante importante en todas las modalidades, pero si bien cuando jugamos cash en un momento dado es que vemos que no estamos centrados, podemos decidir cerrar sesión y a otra cosa, en los torneos no siempre es posible. Vamos, no es en absoluto posible a no ser que pongas todo tu stack en riesgo. Con lo cual es muy importante ir preparados a saber mantener la concentración durante larguísimas horas, incluso cuando no estamos involucrados en las manos. Yo puedo hablaros de mi caso particular en el torneo que he jugado de más días en toda mi vida, que fue en las World Series el año 2009. Fueron 8 días seguidos jugando 13 horas, prácticamente 13 horas cada día. Y siempre digo que uno de los factores claves de mi éxito ahí fue la capacidad de enfoque o focalización que tuve a todas horas. Es muy importante preocuparse de cada mano a nivel individual. O sea, llega un momento que es muy fácil en un torneo, sea cual sea el ballín que sea, avanzar pasos, ¿no? Saltarnos etapas y de repente ya pues visualizarnos en una vez hemos entrado en premios o pasado esta fase en la mesa final. Eso es un grave error que si bien puede servirnos para motivarnos, lo cual también es muy importante, no debemos nunca dejar de tener presente que si no ganamos el próximo bote quizás no tengamos nunca oportunidad de pasar al siguiente. Por eso digamos, la clave de lo que es la focalización. Pues para que podáis haceros una idea de qué quiero decir con esto de enfoque, imaginaros por ejemplo un deportista como ya puede ser un tenista o cualquier otro deportista de élite que sale a un estadio donde hay cientos de miles de personas como público y él sigue concentrado, o sea, pueden gritar su nombre, pueden aplaudirle, abuchearle, pero él no se va a despistar. De alguna manera un jugador de póker debería pasarle lo mismo. Tú una vez estás en la mesa y estás inmerso en la partida, digamos que te olvidas de todo lo demás
y entras en una especie de, vamos, no tiene un nombre técnico, pero yo lo llamo zona zen, donde realmente dejas de estar pendiente de todo lo que no sea esa mano. Por eso también es útil a veces jugar con cascos, ya no solo por, vamos, yo muchas veces los llevo incluso apagados, ya no es por el tema aburrimiento de distraerte con música, sino que te permite un poco esa sensación de enfoque y concentración. Y del mismo modo que esta focalización es necesaria en la mesa, digamos, a corto plazo, en cada mano que juegas, también es bastante necesario o puede resultar útil aplicarla más a largo plazo en relación a los objetivos que como jugador buscamos. Ahora bien, dadas las características de nuestra profesión, este enfoque o planificación de resultados nunca puede estar basada únicamente en los dichos resultados, en cómo de bien nos va a nivel ganancias, sino más bien en nuestra trayectoria y en notar que no nos estancamos, que seguimos evolucionando y un poco notar que vamos adaptando nuestro juego a las circunstancias. Así que, vamos, básicamente es importante eso, el enfoque a corto plazo durante todas las horas que estamos jugando y el enfoque en nuestra vida ya más a largo plazo como jugador para lograr ser un jugador de póker de éxito. Álvaro Medeliaño, soy tizona en las mesas. Empecé en el póker hace aproximadamente unos 4 años y medio y el porqué, pues exactamente porque estaba en una casa de apuestas en la que estaba tonteando un poco las apuestas y demás, que tenían un enlace a un software de póker y empecé a probar con el póker y empecé más en la modalidad de Five Card Draw más concretamente, jugando el primer año exclusivamente Five Card Draw y ya a partir del segundo año especializándome sobre todo en torneos y pequeñas incursiones en Cash No Limit. Mi trayectoria es casi exclusivamente online, en vivo juego muy poco y desde que empecé a jugar casi exclusivamente torneos en la sala de los Pelayo Poker, he tenido éxito en todos los torneos en todos los niveles de buy-in que he empezado jugando, empezando por los más bajos, 2000, 3000, etc. Y pues, la verdad es que he conseguido triunfos en la mayoría de ellos, hasta a día de hoy jugar regularmente 25.000, que es el torneo diario más importante, que afortunadamente también hemos conseguido ganar unas cuantas veces y hacer mesas finales con regularidad, a lo que hay que sumar un reciente triunfo en el torneo más importante de la sala que se celebra los domingos, que es el 100.000 garantizado y que pudimos también afortunadamente quedar primeros recientemente. Pues lo que más me motiva de mi relación con el póker es el hecho de intentar superarte a ti mismo cada día, con autocontrol de todo aquello que el póker puede potenciar de negativo y que debes controlar, hacer un esfuerzo por controlarlo diariamente y sobre todo me motiva mucho también la libertad de horarios, elegir cuándo quiero trabajar y sobre todo eso. Mi forma de juego en torneos, que es la modalidad que más practico, la consideraría loose agresiva, pero sobre todo dándole especial importancia al tamaño del stack y adaptarme al momento del torneo y a mi stack, eligiendo un movimiento u otro, basándome sobre todo en ese hecho, en el tamaño de mi stack y en el momento del torneo en el que estemos. Mis objetivos en el mundo del póker, pues básicamente los mismos que he tenido hasta hoy, que han sido poder seguir viviendo de esto y eso, la libertad de movimientos que te da el póker, y, pues es lo que quiero seguir teniendo, esa libertad de movimientos y poder seguir viviendo del póker. Hombre, pues sobre todo, y el más importante, es el respeto de la banca y intentar superarse día a día, buscando siempre los defectos que uno pueda tener y intentando ponerle remedio.
pues yo creo que se puede también aplicar al de los iniciados. No dejar de querer aprender siempre y buscar continuos defectos en tu juego, porque es seguro que siempre los va a haber. ¿Qué os parecieron las estrategias del torneo? Diferentes, ¿verdad? Por otro lado, también da mucho gusto el decirte, no, sí, juega con un 6 y un 7 de color, cosa que en los otros sitios está completamente prohibido, en las otras estrategias, y sin embargo aquí hay veces donde esas cartas pues sí hay que jugarlas. De alguna manera eso hace que los torneos pues les guste mucho a los jugadores más luz, más abiertos, porque el torneo te permite un poco entretenerte más, disfrutar más, sobre todo en las últimas fases, si evidentemente se llegan a esas últimas fases. Estamos en la última fase de este módulo especial de torneos y espero que haya sido, como todos los anteriores, de muchísimo provecho.